Hola amigos queseros, hoy vamos a hablar de unos quesos muy interesantes y muy queseros, seguro que os gustan, y son los quesos azules. Ya veréis las diferencias que hay entre unos y otros, muy curioso. Los quesos azules tienen grandes propiedades nutricionales, ya que nos proporcionan muchísimos microorganismos saludables para nuestra microbiota intestinal, sobre todo si los combinamos con un prebiótico cuando los degustemos. Estos pueden ser, por ejemplo, el apio, la endivia, es ideal también para ensaladas o incluso para acompañar frutos secos como el pistacho. Además, si lo consumes evitando los hidratos de carbono como son el pan, la pasta, el arroz o los dulces en la misma comida, su grasa no te engordará nada. Si los usas en una salsa, nunca los hiervas, simplemente bátelo con nata o yogur para que no mueran nuestros pequeños aliados, las bacterias acidolácticas. Los probióticos son importantísimos para nosotros y si calentamos la nata o la crema para poder hacer la salsa, los vamos a matar. Estas salsas de quesos azules son buenísimas para acompañarlas con la carne y también, por ejemplo, con unas espinacas salteadas. En cuanto a su composición, hay que destacar su aporte de calcio y vitamina D para hacer los huesos fuertes. Contienen unas proporciones muy importantes de zinc, que ya sabéis que regula la actuación de la insulina y además ayuda al crecimiento y maduración de los adolescentes. Es muy importante y muy importante señalar el gran aporte de vitamina B5 que ayuda a combatir el estrés y nos ayuda a relajarnos. Además, se ha comprobado que es capaz de reducir el colesterol. Los quesos europeos más conocidos como verdes son el Cabrales en España, el Roquefort en Francia, el Gorgonzola de Italia y el Stilton de Inglaterra. Los tres tienen en común el hongo Penicillium roqueforti, que es de la familia de los hongos productores de penicilina. De todas formas, que sepas que los que son alérgicos a la penicilina pueden consumir estos quesos sin ningún problema. Este hongo es el responsable de las vetas de color verde azulado tan características. El Penicillium roqueforti crece de forma natural en el pan y se dice que se descubrió gracias a que un pastor dejó abandonado un bocadillo de queso dentro de una cueva y volvió al cabo del tiempo y se lo comió aún estando enmohecido. El Cabrales, como su nombre indica, originariamente se hacía con leche de cabra, pero hoy en día se elabora con mezcla de leches, tanto de cabra como de vaca como de oveja, en distintas proporciones. Cuando lleva más leche de vaca se consigue un queso con un sabor mucho más profundo. Por supuesto tiene denominación de origen y se lo localiza en la zona del norte de España, en la región denominada Asturias. Muchos de los quesos de Cabrales se maduran en cuevas que fueron antiguas minas de carbón. En estas cuevas el moho crece de forma natural. Es un queso que tiene vetas azules en tu interior, pero no se agujerea como veremos que sucede en los otros tipos de queso. El tamaño de las piezas suele ser de alrededor de 2,5 kilos y la maduración varía entre 60 y 90 días. El Roquefort debe su nombre a la ciudad de Roquefort, localizada en Francia. Este queso se hace exclusivamente con leche de oveja de la raza Laucan y tiene denominación de origen. De forma artesanal se siguen llevando las hogazas de pan de centeno a las cuevas de Roquefort, se dejan allí hasta que se enmohece y luego se seca la hogaza, se pulveriza y se siembra la leche con este pan enmohecido y secado. Así se proporciona a la leche las esporas del moho del queso. Luego se suben a las cuevas para su maduración. Durante la maduración se hacen los agujeros pinchando con unas agujas largas en sentido vertical del queso. Las piezas son de unos 3 kilos, pero podemos encontrar incluso piezas más pequeñas. El tiempo de maduración es de alrededor de 3 meses. El Gorgonzola debe su nombre a la ciudad italiana donde se produce. Es una ciudad del norte de Italia muy cerca de Milán. Existen 3 tipos de gorgonzola: el blanco, que no tiene moho, el dolce, que es mucho más suave, y el picante, que es un queso de moho azul muy intenso.
En el gorgonzola no solamente está presente el Penicillium roqueforti, sino también el Penicillium candidum o Penicillium glaucum, que es otro tipo de moho de la familia de los Penicillium y le da ciertos matices blancos. Se realiza únicamente con leche pasteurizada de vaca y al igual que el roquefort, durante la maduración se hacen unos agujeros también con agujas, pero en sentido también vertical. El gorgonzola dolce, que es el más suave, se saca al mercado con unos 50 días de maduración y el picante tiene como mínimo unos 80 días. Este último es también de textura mucho más seca. Las piezas son muy grandes y tienen aproximadamente unos 8 kilos de peso. El Stilton. Hay que saber que solamente existen 6 queserías que pueden elaborar el queso de tipo Stilton y tienen la obligación de mantener el queso en maduración por lo menos 9 semanas. Al igual que el gorgonzola, existen 2 versiones, una blanca y una azul. La azul es la que se le hace crecer el moho Penicillium roqueforti. Una vez que se ha cuajado la leche y se ha desuerado la cuajada, se produce un desmenuzado de la misma y con esta cuajada desmenuzada se llenan los moldes con los gránulos. El pinchado de los quesos se hace a los 15 días y además se limpia la parte exterior del queso y se envuelve entera para evitar que salga el queso en la corteza y producir nada más que el crecimiento del moho en las chimeneas que quedan después de haberlo pinchado. El Stilton se punzona solamente en forma horizontal, a diferencia de los otros quesos que habíamos visto que se punzonan en forma vertical. Son piezas de aproximadamente 8 kilos de peso.